otoño de 2007 fue un periodo especial para mi padre Ernesto y para mí. Nos habíamos tomado unos días para desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza en el bosque de Liébana, en Cantabria. Era una tradición familiar desde que yo era pequeño. Mi padre, un amante de la naturaleza y de las historias de la región, siempre encontraba la manera de contagiarme su entusiasmo por cada rincón que explorábamos. Llegamos al bosque temprano en la mañana. El aire era fresco, con un tono de humedad que anunciaba la llegada del invierno. Las hojas caídas creaban una alfombra crujiente bajo nuestros pies mientras nos adentrábamos en el bosque. Llevábamos mochilas ligeras con agua, bocadillos y algo de equipo básico de supervivencia. Mi padre insistía en estar siempre preparados para cualquier eventualidad. A medida que avanzábamos, encontramos algunas ovejas muertas. Sus cuerpos estaban dispersos en una pequeña pradera, en posiciones grotescas, como si algo las hubiera atacado con una furia inhumana. Las heridas eran profundas y las extremidades estaban torcidas de manera antinatural. Mi padre, con el rostro serio, examinó los cuerpos mientras yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda. «Esto no es normal, Germán», dijo su voz baja y tensa. «Algo muy fuerte y salvaje ha hecho esto». Decidimos seguir adelante, aunque el hallazgo nos dejó inquietos. A medida que el día avanzaba, el sol comenzó a descender bañando el bosque en tonos dorados y anaranjados. Fue entonces cuando escuchamos el primer gruñido. Era un sonido agudo, inhumano, que reverberaba desde lo más alto de las montañas. Nos detuvimos mirándonos con los ojos abiertos por la sorpresa y el temor. «¿Qué demonios fue eso?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No lo sé», respondió mi padre, mientras miraba hacia las montañas con una expresión preocupada. «Pero no me gusta. Sigamos adelante y mantengamos los ojos abiertos». Continuamos nuestro camino, pero la inquietud crecía. El bosque, que antes nos había parecido acogedor, ahora se sentía hostil y opresivo. Finalmente, decidimos hacer una pausa para comer. Nos sentamos en un claro con vistas a las montañas. Mientras devorábamos nuestros bocadillos, algo captó nuestra atención. A unos 400 metros, entre los árboles, vimos una figura enorme que se movía lentamente. La figura era increíblemente grande, mucho más alta que cualquier humano. Tenía una melena larga y una barba espesa, y lo más inquietante de todo, un solo ojo. Nos quedamos completamente paralizados, incapaces de apartar la vista de aquello. «¿Qué es eso?», susurré. «No lo sé», respondió mi padre, «pero tenemos que irnos. Ahora». Recogimos nuestras cosas rápidamente y comenzamos a caminar de vuelta, pero el camino parecía diferente. Cada giro y cada árbol se sentían extraños y fuera de lugar, como si el bosque mismo hubiera cambiado su configuración para confundirnos. Sin embargo, aquella figura parecía acercarse más y más. Su gruñido resonaba cada vez más cerca. «¡Corre, Germán!», gritó mi padre, y echamos a correr sin mirar atrás. Los gruñidos y el sonido de sus pasos resonaban a nuestro alrededor, cada vez más cerca. La adrenalina me impulsaba, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente, encontramos una pequeña cueva apenas visible entre los arbustos y las rocas. Nos lanzamos dentro, tratando de ocultarnos de la vista de aquella criatura. Desde la seguridad de la cueva observábamos al ojáncano. Su figura colosal se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño. Nos quedamos completamente inmóviles mientras él pasaba a unos 100 metros de nuestra posición. Lo vimos detenerse y, con una fuerza brutal, atrapar a un jabalí que intentaba escapar. El ojáncano lo levantó y, con un solo movimiento, le rompió el cuello y comenzó a devorarlo. El sonido de los huesos crujiendo y la carne siendo desgarrada era escalofriante. Mi padre y yo apenas respirábamos.
temiendo que cualquier sonido pudiera delatarnos. Permanecimos allí, en silencio, hasta que el Ojáncano terminó su macabra comida y se alejó desapareciendo en la espesura del bosque. Esperamos un buen rato antes de salir de la cueva, temerosos de que pudiera regresar. Cuando finalmente nos sentimos seguros, retomamos nuestro camino, esta vez más cautelosos y atentos. La oscuridad comenzaba a caer, y con ella la urgencia de encontrar la salida del bosque. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos el sendero correcto y logramos regresar a nuestro coche. Condujimos de vuelta a casa en silencio, ambos demasiado conmocionados para hablar sobre lo que habíamos visto. Esa misma noche no pude dormir. Las imágenes del Ojáncano y el sonido de sus gruñidos seguían resonando en mi mente. Decidí investigar más sobre lo que habíamos encontrado. Mi padre, aunque también afectado, se unió a mí en la búsqueda. Descubrimos que el Ojáncano es una figura de la mitología cántabra, un gigante monstruoso con un solo ojo, conocido por su brutalidad y fuerza descomunal. Se decía que habitaba en las montañas y bosques de Cantabria, y que cazaba cualquier ser vivo que se atreviera a cruzarse en su camino. Aunque las historias eran antiguas, nuestra experiencia nos hizo creer que algo de verdad había en ellas. La idea de que una criatura así pudiera existir en nuestro mundo era aterradora, pero no podíamos ignorar lo que habíamos visto. Para mi padre y para mí, el encuentro con el Ojáncano se convirtió en un recordatorio perenne de que hay fuerzas en el mundo que desafían a nuestra comprensión. Aunque nunca volvimos a Liébana, el bosque y su guardián permanecerán siempre en nuestras memorias, como un capítulo inolvidable de nuestra historia. Las vacaciones en los Pirineos eran la escapada perfecta que Marta y yo habíamos planeado durante meses. Ambos necesitábamos un descanso del trabajo y de la vida ajetreada de la ciudad, así que alquilamos una cabaña aislada en las montañas, rodeada de frondosos bosques y con un río cercano para explorar. Llegamos una mañana soleada, emocionados por la tranquilidad y la belleza del lugar. La cabaña era acogedora, con una chimenea y una gran ventana que ofrecía una vista espectacular del bosque. Después de desempacar, decidimos salir a explorar los alrededores. Marta, con su espíritu aventurero, sugirió que tomáramos uno de los senderos que se adentraban en el bosque. Yo, siempre encantado de pasar tiempo en la naturaleza con ella, estuve de acuerdo. El sendero serpenteaba entre altos pinos y robles, sus ramas entrelazadas creando un dosel natural que filtraba la luz del sol, bañando el suelo del bosque en un suave resplandor dorado. Caminamos durante horas, disfrutando del canto de los pájaros y del susurro del viento entre las hojas. Fue entonces cuando de repente algo en el ambiente cambió. Comenzamos a escuchar voces. Al principio eran apenas audibles, como un murmullo lejano llevado por el viento. Miré a Marta esperando que ella también las hubiera escuchado. Su expresión era confusa pero no alarmada. Pensamos que quizás se trataba de otros excursionistas, aunque no habíamos visto a nadie más en todo el día. A medida que avanzábamos, los susurros se intensificaron, volviéndose más claros pero todavía ininteligibles. Era como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo, sus voces entrelazándose en un cántico extraño y perturbador. El aire se volvió denso, cargado de una tensión inexplicable. Marta empezó a mostrarse inquieta, mirando a su alrededor con el ceño fruncido. «Fabio, ¿escuchas eso?», me preguntó. «Sí, pero no sé de dónde proviene», respondí, tratando de mantener la calma. Seguimos caminando, pero los susurros no cesaban. Al contrario, parecían seguirnos, resonando cada vez más cerca. Marta comenzó a comportarse de manera extraña. Su rostro, normalmente radiante y lleno de vida, estaba ahora marcado por una expresión de irritación. Sus comentarios, usualmente amables y cariñosos, se volvieron cortantes y hostiles. «No sé por qué insistes en venir a estos lugares», me espetó de repente. «Siempre es lo mismo contigo, Fabio. Nunca piensas en mí». Su tono era tan fuera de lugar que me detuve en seco, sorprendido. «¿De qué estás hablando, Marta? Tú fuiste quien sugirió este viaje.
Ella me miró con una furia que nunca antes había visto en sus ojos. Siempre tienes que llevar la contraria. Estoy harta de tus decisiones egoístas. Su cambio de humor fue tan abrupto que me dejó perplejo. Intenté calmarla, pero cuanto más hablaba, más agresiva se volvía. Sus palabras se convirtieron en gritos, y luego, sin previo aviso, sacó una navaja de su mochila. Nunca había visto esa navaja antes, y verla en sus manos me llenó de un miedo profundo. Marta, cálmate, dije, retrocediendo lentamente. No sé qué te pasa, pero no quiero hacerte daño. Pero ella no parecía escucharme. Sus ojos estaban vidriosos, su rostro torcido por la ira. Se lanzó hacia mí y en un acto reflejo esquivé su ataque. Corrí sin saber a dónde, solo sabiendo que tenía que alejarme de ella. El bosque, que antes era un lugar de paz, se había convertido en un laberinto de terror. Escuchaba sus pisadas detrás de mí, sus gritos resonando en la oscuridad creciente del bosque. Fabio, vuelve aquí. No puedes huir de mí. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina me impulsaba a correr más rápido. No entendía qué estaba pasando ni por qué Marta se había vuelto contra mí. Todo lo que sabía era que tenía que salir de ese bosque. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, iluminando un pequeño prado. Fue entonces cuando Marta apareció, corriendo hacia mí con la navaja en alto, pero justo antes de alcanzarme, se desplomó. Corrí hacia ella, mi miedo mezclado con una preocupación desesperada. La navaja cayó de su mano y su cuerpo estaba inerte en el suelo. La levanté tratando de reanimarla, pero no respondía. Finalmente, después de lo que parecieron eternos minutos, abrió sus ojos. Sus pupilas dilatadas reflejaban una confusión que se correspondía con la mía. ¿Qué fue lo que sucedió?, respondió con voz débil. No lo sé, Marta, respondí, tratando de mantener la calma. Pero estás a salvo ahora. La llevé de vuelta a la cabaña donde pasamos el resto de la noche en silencio, ambos demasiado conmocionados para hablar. Al día siguiente, decidimos investigar sobre la zona, y lo que descubrimos nos dejó helados. En 1946, una mujer había sido asesinada por su marido en el bosque. Lo apuñaló en un arranque de furia y luego arrojó su cuerpo al río. La leyenda local decía que su espíritu nunca había encontrado descanso. Entendimos que algo maligno había poseído a Marta, llevándola a un estado de furia inexplicable. Aunque ella no recordaba gran parte de lo sucedido, el terror que sentimos esa noche nunca nos abandonó. Desde entonces evitamos ese bosque y cualquier lugar con historias similares. La experiencia nos cambió, enseñándonos a respetar las leyendas y a nunca subestimar el poder de lo desconocido. El bosque de los Pirineos quedó grabado en nuestra memoria como un lugar de terror, y cada vez que pensamos en aquellas voces y en la mirada de Marta, un escalofrío recorre nuestras espaldas. Nuestra investigación nos llevó a hablar con algunos lugareños, ancianos que habían vivido en la zona durante décadas. Sus historias, aunque fragmentadas, confirmaban lo que habíamos descubierto. Era una pareja muy conocida por aquí, nos dijo un hombre mayor llamado Juan. Ella siempre parecía tan tranquila, pero esa noche algo cambió. Dicen que se volvió loca, que algo en el bosque la poseyó. ¿Y el cuerpo del marido? ¿Alguna vez lo encontraron?, pregunté. Juan negó con la cabeza. El río se lo llevó. Nunca se encontró rastro de él. Algunos creen que su espíritu sigue rondando por allí. Mientras hablábamos, Marta permanecía en silencio, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Sabía que revivir esa noche era doloroso para ella, pero también era necesario entender lo que había ocurrido. Decidimos volver al claro durante el día, acompañados por Juan y otros 2 vecinos que conocían bien la zona. Quería enfrentar mis miedos, comprender lo que realmente había sucedido. El claro era diferente a la luz del día. La atmósfera opresiva que recordaba había desaparecido, reemplazado por una tranquilidad engañosa. Caminamos alrededor del lugar, buscando alguna señal, alguna pista que nos ayudara a entender. Fue entonces cuando Marta encontró algo. Cerca de un viejo roble, parcialmente enterrado en el suelo, había una caja de metal oxidada. La abrimos con cuidado y encontramos dentro viejas fotografías y cartas.
Las imágenes mostraban a la pareja sonrientes, una vida que parecía perfecta. Las cartas, sin embargo, contaban una historia diferente. Eran testimonios de un amor que se había vuelto amargo, de sospechas y acusaciones. La última carta, escrita con una caligrafía temblorosa, era una confesión. La mujer hablaba de voces, de susurros que le habían llevado a cometer el acto horrible. Decía que el bosque le había susurrado, le había dicho que lo hiciera. «Este bosque está maldito», murmuró Marta. Esas voces, las mismas voces. Volvimos a la cabaña cargados con el peso de nuestro descubrimiento. Esa noche Marta tuvo pesadillas, reviviendo los momentos de su posesión. Yo apenas dormí, mi mente repasando una y otra vez los eventos. La experiencia dejó una marca indeleble en nosotros. Decidimos abandonar las montañas antes de lo previsto, buscando refugio en la familiaridad y singularidad de nuestra vida urbana. Pero aunque nos alejamos físicamente del bosque, su sombra nos siguió. Aunque nunca más volvimos a aquel bosque, seguimos en contacto con los lugareños. La experiencia nos unió más, aunque también nos dejó cicatrices. Aprendimos a respetar lo desconocido, escuchar las historias y leyendas que a menudo desestimamos como supersticiones. El bosque de los susurros quedó atrás, pero la lección que nos enseñó sigue viva en nosotros, recordándonos siempre que hay fuerzas en el mundo que no podemos comprender ni controlar. Era una cálida tarde de verano de 1996 en el País Vasco, y yo, Andoni, había decidido aventurarme en una ruta de senderismo en solitario por los vastos bosques que se extienden cerca de mi pueblo natal. Desde siempre había sentido una conexión profunda con la naturaleza, y estos bosques, con sus árboles centenarios y sus sendas ocultas, eran el lugar perfecto para desconectar y encontrar algo de paz en medio del bullicio de la vida diaria. Había salido por la mañana temprano, llevando conmigo una mochila ligera con agua, algo de comida y un pequeño mapa de la zona, que en retrospectiva resultó ser demasiado anticuado y poco detallado para lo que me esperaba. La caminata fue inicialmente tranquila. Disfruté de la frescura del aire, del canto de los pájaros y de la sensación de estar completamente solo entre tantos árboles. Sin embargo, a medida que avanzaba el día y el sol comenzaba a ponerse, mi confianza empezó a desvanecerse. El crepúsculo llegó más rápido de lo que esperaba, y las sombras se alargaron, envolviendo el bosque en una penumbra inquietante. Consulté mi mapa varias veces, pero las sendas parecían haber cambiado, como si el bosque mismo estuviera jugando conmigo. Pronto me di cuenta de que había perdido el rumbo. Caminaba y caminaba, pero los árboles parecían todos iguales, y las pequeñas señales naturales que había memorizado para orientarme se habían desvanecido en la oscuridad. El bosque nocturno tenía un aire distinto, un silencio casi antinatural, interrumpido solo por el crujir ocasional de alguna rama a lo lejos. Me sentí observado aunque no había nadie a la vista. Fue entonces cuando vi una pequeña señal, apenas visible en la penumbra. Una flecha tallada en un árbol, señalando hacia el oeste. La seguí con la esperanza de que me llevara de vuelta a la civilización, pero después de una hora de caminar en círculos, la desesperación comenzó a instalarse en mí. Justo cuando estaba a punto de rendirme y preparar un refugio improvisado para pasar la noche, vi una luz tenue a lo lejos. Era un resplandor cálido y constante, algo que no debería estar allí en medio del bosque. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de encontrar ayuda me empujaron hacia adelante. Mientras me acercaba, pude distinguir varios carros cíngaros agrupados en un pequeño claro. Estaban iluminados por faroles de aceite, y alrededor de una fogata vi siluetas de personas moviéndose. Al principio sentí un alivio inmenso. Gente significaba ayuda, significaba que no estaba solo en ese bosque oscuro y traicionero. Me acerqué con cautela, llamando la atención de la familia que se encontraba allí. Eran altos con un aspecto físico que de inmediato me pareció extraño. Sus rostros eran angulosos, con ojos demasiado grandes y oscuros, y una piel pálida que casi brillaba a la luz de la fogata. Vestían ropas tradicionales, pero había algo en ellos que no encajaba, algo que hizo que un escalofrío me recorriera la columna vertebral.
Buenas noches, dije, tratando de sonar lo más tranquilo posible. Me he perdido en el bosque. ¿Podrían ayudarme a encontrar el camino de vuelta al pueblo? El que parecía ser el líder del grupo, un hombre de una estatura imponente y hombros anchos, se acercó y me estudió con una mirada penetrante. Su sonrisa era extraña, casi demasiado amplia. Claro, joven, respondió con una voz grave y un acento que no pude identificar. Pasa, siéntate con nosotros un momento. Te daremos algo de beber y luego te mostraremos el camino. Agradecido, aunque todavía inquieto, acepté su oferta y me senté cerca de la fogata. Me dieron una taza de té oscuro que tenía un sabor fuerte y amargo. Mientras bebía, observé más de cerca a los miembros de la familia. Había una mujer mayor, con largos cabellos grises y una mirada que parecía atravesarme. Dos jóvenes, un chico y una chica, me miraban fijamente desde el lado del fuego. Había algo en su presencia que me ponía nervioso, una tensión en el aire que no podía explicar. Pasaron unos minutos y el líder se levantó, indicándome que lo siguiera. Vamos a mostrarte el camino, dijo. Me levanté y con un nudo en el estómago, lo seguí hacia el borde del claro. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo andaba mal. La dirección en la que me guiaba no coincidía con la que había venido. Perdona, le dije deteniéndome. Estoy seguro de que el camino de vuelta es en la dirección contraria. El hombre se giró hacia mí. Su sonrisa ahora parecía más siniestra. ¿No confías en nosotros, joven?, dijo. Su voz ahora tenía un tono ciertamente amenazante. Hemos vivido en estos bosques toda nuestra vida. Sé exactamente dónde estoy. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en peligro. Una sensación de pánico comenzó a invadirme. Retrocedí un paso, pero el hombre extendió una mano para detenerme. Fue en ese momento que vi, apenas visible en la oscuridad detrás de él, a los dos jóvenes con arcos y flechas en las manos. No quiero causar problemas, dije, intentando mantener la calma. Solo quiero volver a casa. No te preocupes, dijo el hombre, su sonrisa más amplia que nunca. Te llevaremos a casa de una manera u otra. Sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y comencé a correr. Escuché gritos detrás de mí y el inconfundible sonido de flechas siendo disparadas. El bosque a mi alrededor se convirtió en un laberinto de sombras y ramas que me rasgaban la piel mientras huía desesperadamente. Los dos jóvenes estaban justo detrás de mí. Sus pisadas y las flechas se silbaban cerca de mi cabeza. Me impulsaban a correr cada vez más rápido. La adrenalina me mantenía en movimiento, pero el miedo a ser atrapado me daba una fuerza que nunca había conocido. Corrí y corrí, sin saber hacia dónde iba, solo con la esperanza de poner la mayor distancia posible entre yo y aquella familia extraña. Mis pulmones ardían y mis piernas se debilitaban, pero no podía detenerme. Finalmente, después de lo que parecieran horas, vi una luz a lo lejos. Era una carretera, una línea de asfalto que significaba salvación. Con las últimas fuerzas que me quedaban, corrí hacia ella, y al llegar a la carretera, me derrumbé exhausto pero a salvo. Miré hacia atrás, esperando ver a mis perseguidores, pero no había nadie. Me quedé allí jadeando y temblando, hasta que un coche pasó y el conductor, al ver mi estado, se detuvo para ayudarme. No dije mucho, solo que me había perdido y que necesitaba llegar al pueblo. Mientras el coche avanzaba por la carretera, no pude evitar mirar una última vez hacia el bosque. Las sombras parecían moverse entre los árboles, y juraría que vi las siluetas de aquellos dos jóvenes observándome desde la distancia. Sabía que nunca olvidaría esa noche, y aunque nunca más volví a esos bosques, la imagen de esos rostros extraños y la sensación de ser cazado en la oscuridad quedaron grabadas en mi mente para siempre.